Ok, lección 9 del Sermón del Monte. Y esta se llama Una nueva justicia, una nueva religiosidad. La parte que vamos a estudiar hoy es solamente la introducción y el primer apartado que trata de la limosna. Y el maestro Gerald nos da una larga introducción. Nos habla y nos dice que el hecho de que se incluya a la religiosidad dentro de una consideración de la nueva justicia. Recordemos que venimos arrastrando este tema de una nueva justicia, en ese apartado estamos, en la segunda parte del Sermón del Monte, que es una parte mucho más práctica. Ya estudiamos los principios doctrinales de lo que el Señor Jesús nos está enseñando acerca de las pautas éticas del reino, y estamos en esta parte más práctica, en el capítulo 6, y seguimos hablando de una justicia mayor que la de los fariseos. Por eso nos dice que es una consideración de la nueva justicia, la cual debe ser mayor que la de los fariseos, y se desprende del primer versículo 6. Ahorita que entremos al tema lo vamos a leer, pero bueno, les adelanto. El versículo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces este primer tema, este primer apartado de esta sección nos da la pauta para entender de qué se trata el hacer nuestra justicia. Aunque ya hay una transición, también hay una estrecha relación entre el capítulo 5 y el capítulo 6. No podemos separarlos. Si estamos hablando de un sermón, tienen que ir los temas ligados. Ya habíamos hablado también de esto, que son una secuencia de temas bastante lógica, y que pasando de tema en tema no podemos perder de vista los que ya traíamos atrás, porque son la base para entender el tema que sigue. Y hay continuidad en dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos que vamos a ir siguiendo y que ya teníamos desde el capítulo 5? Es que Jesús sigue hablando acerca de la justicia del reino. Jesús sigue instruyéndonos sobre cuál es la verdadera justicia que se practica en el reino y que la practican los ciudadanos de él. Y también sigue contrastando la verdadera justicia con la de los fariseos y los hipócritas. Esto ya también tenemos que tenerlo presente todo el tiempo. Jesús está diciendo, los fariseos les enseñaban esto en esta frase que oísteis que os fue dicho o que fue enseñado, pero yo os digo. Y entonces Jesús recapitula y les dice la verdadera, el verdadero objetivo de la justicia o de la ley o del amor al prójimo es el que yo les estoy diciendo, no el que mal les enseñaron. En esta parte se trata de la esencia de la justicia con respecto a la relación de los ciudadanos del reino que sostienen con Dios. Entonces, nos va a hablar aquí de la religiosidad. Nos va a hablar de la relación del ciudadano del reino con su creador, con su Señor, pero también con su Padre. Tampoco podemos olvidar que ya vimos este concepto, que mientras para los no creyentes Dios es el gran juez, para nosotros se ha vuelto nuestro Padre adoptivo y tenemos una relación filial con Él muy diferente, de mucha confianza, de mucho cuidado, de obligaciones y responsabilidades de las dos partes, aunque nos parezca como increíble que Dios tenga responsabilidades para con nosotros. Nos dice que sí las tiene porque Él mismo las instruyó, porque Él mismo puso las pautas para lo que Él quiere enseñarnos, que es un verdadero padre, un buen padre, y Él cumple con sus obligaciones
con las que se ha comprometido por ser nuestro padre adoptivo, y también nos enseña cómo es que nosotros cumplimos nuestras responsabilidades hacia Él y hacia nuestros hermanos, que también son ciudadanos del reino. Son nuestros hermanos y nuestros conciudadanos. El énfasis está sobre la sinceridad de nuestra relación con Dios. Es la sinceridad de la religiosidad. Y nos vamos a dar cuenta que hay aspectos de nuestra vida religiosa que deberían de ser sumamente sinceros y que es donde más falseada está la situación. El pastor Lloyd Jones dice que posiblemente este es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia, porque nos confronta con nosotros mismos y verdaderamente nos hace ver en profundidad lo malo de nuestra pecaminosidad. Y él dice, si alguien quiere verdaderamente practicar la humildad para con Dios, pues este capítulo 6 nos va a dar la pauta que debemos seguir para verdaderamente ser humildes y comportarnos como ciudadanos del reino dignos. Sigue el maestro Yaral y nos dice que la sinceridad la sinceridad que se ha de practicar toca 3 puntos. Y estos 3 puntos son la limosna, la oración y el ayuno. Y también nos da el concepto correcto de sinceridad. Dice que aquí, en este contexto, en este capítulo, quiere decir la singularidad del motivo. ¿Cuál es realmente el motivo por el que yo quiero practicar la limosna, la oración y el ayuno? Nos habla de la ausencia de doblez de ánimo, de una ausencia de doblez de actitud, que por un lado puede ser, bueno, no puede ser, así es. Nos dice que no debe haber esta doblez en cuanto a que por un lado quiero que los hombres me vean y por el otro lado, o sea, quiero que los hombres me vean según yo dándole la gloria a Dios y por el otro lado estoy buscando mi alabanza propia. Lo vamos a ir viendo más adelante. La sencillez de corazón, un corazón realmente pobre, como ya lo hemos estudiado, un corazón realmente que llora por su pecado, y la pureza del propósito con el que yo doy limosna, con el que yo hago mi oración, y la pureza con la que ayuno. Vamos a ver en 3 semanas de qué se trata el ayuno, porque es un tema controversial y es un tema que a veces no entendemos. ¿De qué más nos habla? Que la depravación del corazón humano se ve en la religión. En donde más sinceridad debiera haber, donde la sinceridad debiera regir toda la práctica, es donde el formalismo, donde el externalismo, donde la doblez y el autoengaño existen. ¿Por qué? Porque es en nuestra relación con Dios, esta relación en la que debemos mostrar toda nuestra gratitud por nuestra salvación, toda nuestra obediencia, y cómo vamos traduciendo nuestro amor hacia Dios en la obediencia. Entonces se ve realmente la depravación del corazón humano, porque ni es tan agradecido, porque ni es tan sincero, y porque sí tiene esta doblez de ánimo que mientras según él quiere hacer ver ante los hombres que le da la gloria a Dios, en lo profundo de su conciencia, porque ese es el corazón, realmente lo que está buscando es otra cosa. Y esta parte trata y recae y hace el énfasis sobre los motivos del alma, sobre los verdaderos motivos que debe tener el ciudadano verdadero del reino para su vida religiosa. Porque el Señor Jesús nos da solamente ejemplos de lo que es toda nuestra vida.
si estamos realmente conscientes de que toda nuestra vida es una relación con Dios y por eso somos seres religiosos, y si estamos conscientes que todo el tiempo estamos bajo su mirada y delante de su presencia, entonces nos vamos a dar cuenta que estos tres temas que toca el Señor Jesús como a grandes rasgos son, aquí en ellos está englobando toda nuestra vida religiosa. Y ahora también tenemos que recordar otra cosa importante, que el cristiano verdadero no tiene vida secular. El cristiano no es de domingo y luego allá afuera se comporta como un mundano cualquiera. Esto no puede ser. El ciudadano del reino toda su vida la vive consciente de que está delante de la presencia de Dios y de que tiene una relación con Él. Por eso es religioso. Lo recomendado es la unión. Bueno, a ver, déjenme leer. Como si quisiéramos cubrir la profunda sensación de nuestra pobreza espiritual, es que vamos conduciéndonos con este autoengaño, con actividades que sirven solamente para distraer nuestra atención de la verdad de nuestra condición. Estas actividades que nos hacen ver ante los ojos de los hombres muy piadosos, muy buenos, muy sinceros, pero que realmente estas actividades tienen doblez de ánimo y no hay pureza en cuanto al propósito con el que se realizan. Porque sí puede ser, a esto el maestro Gerald tendía a decirle actividad, ¿cómo era? Que había mucha actividad, mucha activismo, pero tenía él otra palabra que le gustaba terminar con itis. Pero es que estamos inmersos en esta vida de las actividades de la iglesia o actividades altruistas queriendo mostrar nuestra religiosidad cuando verdaderamente no es así. Y por eso el maestro dice, queremos cubrir la pobreza de nuestro espíritu, esa situación en la que nos encontramos de estar verdaderamente desvalidos, que no podemos hacer nada por nosotros mismos, y menos, si por nosotros mismos no podemos hacer nada, menos por obtener nuestra salvación o aún conservarla. Y también porque en este pasaje bíblico debemos recordar esta constancia del ser humano en cuanto a mantenerse en la salvación. Y nos mantenemos en la salvación y dentro de ella porque Cristo se mantiene fiel a ella, no porque nosotros podamos conservarla tampoco. No estoy negando, y quiero que se entienda bien, este principio de que nuestra salvación no se pierde. Al contrario, con esto lo estamos confirmando cada vez más, porque si nuestra salvación no se pierde, el único que puede mantenernos dentro de ella atados a Él es Cristo, porque por nosotros no podemos. Y es aquí cuando este activismo nos vuelve así como que queremos tapar esa miseria nuestra con actividades. El énfasis en esta parte es el mismo de antes. Recae sobre la actitud, sobre la interioridad. Igual que antes era entender correctamente la ley, entender correctamente nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Aquí también, y si recordamos que hacía total énfasis en lo que había en nuestro corazón, en lo que realmente estábamos haciendo cuando actuábamos de una u otra manera. ¿De qué más nos habla o sobre qué más está recayendo el énfasis? Sobre nuestros motivos, sobre los motivos de nuestro ser completo, de nuestra alma, sin menospreciar en lo absoluto la importancia del acto. No se está contradiciendo, porque por un lado encontrábamos después de las bienaventuranzas que teníamos que comportarnos de tal manera que los hombres vieran nuestras buenas obras para que glorificaran a Dios. Y aquí nos está diciendo que no atraigamos la atención hacia nosotros mismos, porque eso no glorifica a Dios. Pero lo que realmente
es lo importante, es la actitud, los motivos del alma. Porque mientras estamos viendo nuestra actitud, esto no le quita importancia al acto de nuestras buenas obras. Pero también antes habíamos estudiado que las buenas obras están predestinadas para que andemos en ellas. Nuestras buenas obras ya están puestas para que no dejemos de hacerlas. Y no se contradice. Al contrario, nos está haciendo ver que mientras realizamos las buenas obras, nuestra actitud debe ser de total humildad y mansedumbre hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Creador, y que aunque los hombres nos ven como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, como miembros del pueblo de Dios, también en ese acto debemos querer mostrar la gloria de Dios y no mi persona que está haciendo las buenas obras. Espero no enredarlos con esto. Lo recomendado es la unión, la armonía y la concordancia entre lo que hago y mi actitud, con la condición de que la actitud sea la correcta. Si ando en una buena obra, necesariamente mi actitud tiene que ser buena. Y entonces sí, vamos a leer esta sección que nos marca el maestro Gerald, Mateo 6, del 1 al 18, y él nada más se va a quedar en esta parte de la lección, o bueno, más bien yo me voy a quedar en esta parte de la lección que solo habla de la limosna, porque la lección habla de las tres cosas. Entonces voy a empezar a leer. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces nos está diciendo el Señor Jesús que lo que hagamos en secreto lo va a recompensar el Padre en público. Y esto tiene que ver, evidentemente, con nuestra sinceridad, con nuestra falta de doblez de ánimo, con la pureza de nuestra actitud en cuanto a hacer lo que estamos haciendo, ya sea
dar limosna, ya sea hacer oración o el ayuno. Dice el maestro Gerald que el versículo 6 hace referencia al principio que rige toda esta sección, tanto de la limosna como del ayuno y la oración. Y en el versículo 2, empieza la aplicación del principio de la limosna. Entonces, no perdamos de vista que nuestro principio regidor de esta sección, del 1 al 18, es guardaros de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vuestra propia justicia, ¿qué es? Pues vuestra propia justicia son que estés tratando de hacer actos para ser visto. Que lo que hagas, que creas que es bueno, lo estás haciendo por falta de sinceridad, por este externalismo del que el maestro Gerald nos habla. O como diríamos en buen mexicano, de dientes para afuera. Nos está diciendo, no hagan eso. Al contrario, verdaderamente porque son pobres de espíritu, porque lloran por su pecado, por su maldad, porque se saben adoptados, porque se saben salvos, por eso hagan todo en secreto, para que el Padre sea el que lo vea. ¿Y por qué dice que Él recompensará en público? Pues porque nuestras buenas obras van a ser vistas de los hombres y entonces le van a dar la gloria a Dios. Y finalmente esa es nuestra recompensa, el sumo bien, el summum bonum, que es buscar estar en la gloria de Dios, delante de su presencia todo el tiempo. Esa es la recompensa que realmente buscamos. Si hacemos entonces nuestras buenas obras sin la necesidad de que nadie nos vea, ¿qué vamos a lograr? Ver a Dios y vivir en su presencia todo el tiempo. Esa es nuestra recompensa. O más bien, gozar de Él para siempre. Ok, entonces nos dice que el principio de la limosna nos lo da a partir del versículo 2, cuando dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí el maestro Gerald nos dice que posiblemente la palabra limosna no es la más acertada para nuestra cultura, porque no sé si en general el latinoamericano, pero el mexicano sí tiene el concepto de que si da limosna, entonces está dando lo que le sobra y se lo está dando al menesteroso, ¿no? Al pobre. Pero este no es el concepto de limosna que tenemos en este pasaje. El contexto nos va a decir cuál es el concepto que debemos entender. Y el maestro aparte nos da aquí nos explica gramaticalmente y por qué se usa esta palabra, de dónde viene. Dice que la palabra limosna viene de la palabra griega que tiene que ver con misericordia, compasión y generosidad. No tiene nada que ver con el concepto de limosna que tenemos aquí en México. Y este concepto de limosna se refería a la ayuda a los pobres, pero a la ayuda con misericordia, no a la ayuda cuando decimos, ay, pobrecito. Y pues bueno, pues ya, hay que darle algo para que a lo mejor se sostenga. No, la misericordia va mucho más allá, porque la misericordia, su pilar o su principio regidor es el amor. Y entonces se practica misericordia para con el necesitado, no solamente hacia el pobre. Y también debemos recordar que mayormente hacia los de la familia de la fe. Como ayuda para cumplir con este deber de dar limosna y privilegio, se hizo de esto un ritual. O sea, los fariseos les estaban enseñando una manera de cumplir este deber y este privilegio. ¿Qué cosa más interesante? Porque también nos remite
un poco hacia el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos que el que quiera ser primero en el reino de los cielos tiene que servir. Y va por ahí este concepto de practicar la misericordia. La misericordia se practica sirviendo al prójimo. Entonces, los fariseos, como siempre entendían, medio chueco, entonces ellos hacen de esta práctica de la misericordia algo ritual, pero lo tuercen. Los fariseos, que eran hipócritas, pervirtieron esta práctica como lo habían hecho con tantas otras. Tenía que ver con lo que se solía llamar una caridad. Ellos enseñaban la caridad. La palabra caridad también viene del latín caritatis, que es la traducción latina de la palabra griega ágape, que es nuestra palabra de amor. Pero esta palabra ágape no es un amor cualquiera, sino es el amor de Dios mostrado hacia nosotros. Y esta caridad tenía que ser el reflejo del amor de Dios hacia nosotros mostrado hacia el prójimo. La limosna entonces tiene que ser una expresión de amor, una expresión de agradecimiento a Dios primeramente. ¿Y cómo muestro mi agradecimiento a Dios? Sirviendo al prójimo. También tenemos que recordar que no hay otra manera de servir a Dios sino a través del servicio nuestro hacia nuestros prójimos. La práctica religiosa de la limosna está estrechamente relacionada con lo anterior. O sea, con la nueva relación con la humanidad. Ya hemos aprendido cómo debemos relacionarnos con la humanidad. Primero debemos ser sal, en el sentido de evitar la depravación continua y progresiva de la humanidad, y después tenemos que ser luz. Después de que se ha parado por nuestra presencia, también tenemos que recordar eso, que el hecho de ser hijos de Dios hace que los demás vean en nosotros algo y empiezan a comportarse de buena forma. En este sentido nos comportamos como sal y como luz cuando empezamos a pregonar o a predicar el Evangelio. En este sentido estamos también sirviendo a la humanidad, y después veíamos en el correcto entender y actuar de la ley cómo estamos teniendo una relación nueva con esta humanidad y también cómo nos comportamos con los miembros del pueblo de Dios. Ok, sigo leyendo. Dice que la yuxtaposición de temas es elocuente, y por aquí yo les ponía qué es esto de la yuxtaposición. Pues esto de el comportamiento de nuestro comportamiento hacia nuestro prójimo, y ahora cómo vamos a dar limosna. Los conceptos no son subordinados, están al mismo nivel jerárquico, y entonces por eso el maestro Gerald nos habla de esta yuxtaposición, que comportarnos bien con nuestros prójimos va de la mano y están al mismo nivel cuando damos limosna. Y los temas son elocuentes. Uno al otro se van concatenando y tienen una lógica que nos permite entender bien que si por un lado estoy practicando bien la ley, la aplicación de la ley, eso me va a llevar necesariamente a tener una práctica correcta de misericordia, de amor hacia el necesitado. La relación social, la obligación hacia las otras personas, no es independiente de la relación de Dios. Si yo estoy entendiendo correctamente que soy un pecador que necesita salvación, y mi relación con Dios va a estar dependiendo de este concepto y de mi gratitud hacia Él por mi salvación, entonces necesariamente mi relación con los prójimos va a ser de misericordia y va a ser de un amor que sirve con gratitud y con generosidad primeramente a Dios.
Ok, y evidentemente quien recibe la acción de este amor, de esta misericordia o de este dar limosna correctamente, pues también va a ser bendecido a través de nosotros, va a recibir la bendición de Dios. Espero que no los esté haciendo muchas bolas. Algunas personas han visto aquí una contradicción con el versículo 16 del capítulo 5, donde nos dice que tenemos que dejar de ver nuestras buenas obras, debemos dejar ver, nuestras buenas obras, pero si entendiéramos la intención de cada expresión en su contexto, no solamente no hay contradicción, sino que se complementan maravillosamente, porque nuestras buenas obras deben ser vistas por los hombres, sí, pero ¿en qué sentido deben ser vistas entonces? Lo importante no es que se vean o que no se vean, sino quién recibe la gloria. Yo no sé, no creo que necesitemos mucha explicación de esto. Tenemos que hacer buenas obras con el pensamiento y la mirada fijas en que Dios está recibiendo la gloria. Que los hombres las vean o no las vean, no va a estorbar nuestro propósito de que Dios va a recibir nuestra gloria y Él va a ser glorificado en nuestro comportamiento correcto. Y correcto en cuanto a los principios que Él nos ha dado en su palabra. Tenemos que hacer las buenas obras para que cuando las vean los hombres, ellos glorifiquen. ¿A quién? ¿A nosotros? No, que ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son las que se tienen que ver, la acción, no nosotros. Y eso creo que sí causa a veces algo de confusión o se malentiende, porque el ser humano tiene la tendencia por el pecado original a querer ser el receptor de la gloria y el receptor de la alabanza. Pero esto no es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Nos está diciendo que su acción sea la que se ve, no ustedes, para que los hombres, viendo su acción, glorifiquen a Dios, no que los volteen a ver a ustedes. Sin embargo, nuestro pecado nos lleva a querer que los hombres nos vean. ¿Por qué? Porque en el fondo queremos, fíjense, ni siquiera agradar a los hombres. Queremos agradarnos a nosotros mismos y queremos recibir el honor que solo Dios merece y tenerlo sobre nosotros. Así que es bastante egoísta, porque mientras estamos pensando o queriendo tener la aprobación de los demás, pues realmente los demás tampoco nos importan nosotros mismos. Y esto es lo que Jesús está corrigiendo, que sea su acción, no ustedes. Ustedes es como que quedáramos velados por nuestro accionar correcto y que solamente se vea eso, para que los hombres entonces glorifiquen a nuestro Padre. Además, el texto dice que vean las buenas obras y no que vean a los que hacen las buenas obras. Aquí el capítulo 6 hace énfasis en este no a nosotros. Y podríamos completar con una frase conocida: no a nosotros, sino a ti la gloria. Si una persona da limosna para ser vista por los hombres, con ser vista por los hombres se cumple el propósito de su acción y no puede esperar más. Y esto es en cuanto a dar limosna. En cuanto a la oración y en cuanto al ayuno es lo mismo. Si tú estás haciendo algo para ser visto, ya no puedes esperar una recompensa de parte de Dios, porque ya la tuviste. ¿Cuándo la obtuviste? Cuando los hombres te ven a ti y no tu accionar. La sinceridad de motivos hace que el acto, que tu acción, que formalmente es muy religioso, no sea nada religioso. Si hay un motivo egoísta detrás de tu manera correcta de actuar, entonces este acto religioso que mostraría tu relación con Dios, pues no tiene nada de religioso realmente. O a lo mejor sería más bien una religiosidad incorrecta, un buscar
tu propia gloria. Debido a que, por hacerlo con un motivo distinto al de dar la gloria a Dios, pierde toda la relación con Dios. Si hay un motivo egoísta, entonces es imposible que con ese acto mostremos nuestra relación con nuestro Padre. Y es que es importante que entendamos que es nuestro Padre con quien tenemos esa relación, no solamente con Dios, con el gran legislador, con el Creador y Todopoderoso, sino que todavía va más allá nuestra relación con este Dios que confieso en el credo de los apóstoles, este Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. También es mi Padre y debe haber una intimidad verdadera con Él. Y esto es lo que debe regir mi accionar, que esta intimidad que yo tengo con Él me hace comportarme de una manera correcta. Tenemos que amar al prójimo en actitud y en práctica como cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto de amar a mi prójimo es parte de mi obediencia, es parte de mostrar mi amor hacia Dios. Si lo hacemos para nosotros mismos, el acto de dar limosna no tiene trascendencia. Se queda ahí truncado. Pues sí, ya hiciste un acto altruista solamente, pero no le diste la gloria a Dios. Si hacemos las obras de misericordia para llamar la atención de los hombres sobre nosotros mismos, es que necesitamos algo de publicidad. Es que no sentimos que somos suficientemente conocidos o aprobados o vistos o reconocidos. Y justamente de esto venimos hablando desde que inició el sermón. Es doblegar completamente nuestro ego, nuestra autonegación, lograr nuestra autonegación con la ayuda del Espíritu Santo. Finalmente, Él es quien lo hace, Él es quien nos doblega el espíritu, Él es quien nos hace autonegarnos y entonces podemos verdaderamente comportarnos como Dios nos manda. Y si hacemos esto, entonces no necesitamos publicidad, entonces no necesitamos llamar la atención hacia nosotros mismos. Es por eso que los hipócritas tocaban trompeta. Ellos sí necesitaban publicidad, pues los hombres a veces andan muy distraídos y no notan nuestras buenas obras. Dios nunca se distrae, siempre sabe lo que hacemos, no necesitamos llamar su atención. Los que dan limosna para glorificar a Dios no necesitan publicidad, solamente la necesitan los que buscan la admiración de los hombres. Y también podríamos agregar aquí que quienes buscan la admiración de los hombres, entonces son los de allá afuera, porque el verdadero regenerado que camina en santificación, empieza a entender que la vista de los hombres no recae sobre él, sino tiene que conducir la mirada, tiene que ser el conductor de la mirada de los hombres hacia el rostro de Dios. Luego el maestro ya nos explica qué es esto de que la mano izquierda no hace lo que hace no sepa lo que hace la derecha. Y dice que es un modismo, que habla de lo máximo en cuanto a lo secreto, porque pues es imposible que esta mano no sepa lo que hace esta si trabajan en coordinación, pero nos está hablando sí de secreto, pero también de discreción, de no andar con foquitos luminosos, llamando la atención de todos sobre lo que estamos haciendo. Las dos manos obran como un par bien coordinado, y cuando no, es porque lo que se busca es desviar la atención del que observa. Cuando una mano no sabe lo que hace la otra, entonces no queremos que se vean las manos, queremos que se vea lo que estamos, que se vea, lo que es Dios, no lo que yo estoy haciendo. La misma persona que da entonces no debe encontrar demasiada satisfacción en su generosidad. Y evidentemente esto también trata de la autonegación.
no debo encontrar autocomplacencia en mi acto de dar. Y vuelve otra vez a lo mismo. Toda esta sección está volviendo a esta arrogancia del ser humano caído, en que lo que está buscando es su autocomplacencia, nada más. Y entonces nos vuelve a decir el maestro Gerald, no debe encontrar satisfacción en su generosidad, no demasiada. ¿Y por qué no dice demasiada? Porque sí encontramos satisfacción en cumplir con la voluntad de Dios. Y porque es ahí donde debe estar verdaderamente nuestra satisfacción, en sabernos obedientes a lo que Dios nos ha mandado que hagamos y que seamos. Y bueno, aquí se termina diciendo el maestro, sino que apenas debe darse cuenta una mano de la otra de lo que se da. No, una mano no va a llamar la atención hacia ella, sino siempre va a estar buscando la gloria de Dios. Y bueno, aquí termina esta sección, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a preguntas y comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Ok, ¿no? En lo del ayuno, hermana Susi, Sí. ¿cómo es ahí eso? ¿Para qué uno ayuna? Todavía no llegamos ahí, Yasmín, pero para adelantarte, el ayuno solo lo encontramos en Levítico, en Números y en Hechos, pero la instrucción estaba dada para efectuarse una vez al año. Los fariseos lo tergiversan y entonces ellos ayunaban 2 veces a la semana y aparte lo hacían notorio. El maestro Gerald concluye esta lección diciéndonos que Jesús no recomienda el ayuno aquí, ni se proclama en su contra, sino dice que si lo queremos hacer, debemos hacerlo sinceramente y en secreto. También tiene sus implicaciones. ¿Por qué el ayuno? ¿De qué se trata? Y no se trata en lo esencial, en lo que verdaderamente es el concepto de ayuno, tampoco se trata de dejar de comer. Se trata de tener un momento de concentración o de un momento de verdad, de estar concentrado en tener una conversación con Dios más personal y no dentro del culto. De estar en un momento de relación, de meditación, exactamente, de estar contemplando lo que Dios es, el ser de Dios, de también contemplar y entender a profundidad lo miserable de nuestro pecado, de nuestra condición humana, y más bien esa es la esencia del ayuno. Lo vamos a ver en 3 semanas, pero para adelantarte, eso es el ayuno. ¿Ok? Sí, es que muchas personas lo ven como un mérito, o sea, quiero que Dios me dé esto y me voy a poner en ayuno para que me den un trabajo o para que lograr esto. Y ese concepto no es, ¿verdad? No, no es así. Y aparte, lo pregunto también porque como yo nunca puedo ayunar, porque por mi padecimiento que he tenido durante siempre, mucho tiempo de mi tiroides, no puedo ayunar. Entonces luego me dicen, por ahí una persona me dijo, es que como no ayunas, deberías de ayunar y en fe ponerte a orar y Dios te va a sanar. Pero pues no, porque me siento mal y pues no es así algo que sea obligatorio, o sea, que Dios nos obligue a que tengamos que hacerlo. Nada más era mi duda. Sí. Porque finalmente no nos está diciendo que nos autoflagelemos, porque y luego otro sentido que se tiene del ayuno es que con eso le hago manita de puerco a Dios. Y entonces si ve mi sufrimiento y cómo pues sí, me autoflagelo por él,
me humillo falsamente, entonces a lo mejor así lo convenzo de que me dé o de que, no sé, o de que haga lo que yo quiero. Así se entiende el ayuno, malmente. Incluso yo he sabido de gente que va a dar al hospital por una falsa enseñanza de lo que es el ayuno y por no entender lo que es su esencia y a qué se refiere Jesús con, pues con ayuno. Y no solo Jesús, o sea, que viene de todo, desde el Antiguo Testamento la enseñanza, pero realmente, ¿qué era? Y ahora si lo vemos que era solamente de una vez al año, entonces deberíamos entender en qué momento y por qué se tergiversó la enseñanza del ayuno. Pero pues no es como se dice. ¿Okay? Bueno, si no hay comentarios ni preguntas, entonces bueno, vamos ahora para despedirnos. Soberano Señor, te damos las gracias una vez más, porque estamos ante tu presencia solo por los méritos de tu Hijo Jesús. Gracias porque nos bendices y porque obras a nuestro favor, Señor, dándonos tu palabra para que nos santifiquemos en ella. Que estos principios, Señor, que estamos aprendiendo, Señor, se metan, Señor, dentro de nuestra conciencia, para que podamos, Señor, con la fuerza, Señor, y la voluntad, Señor, que nos has dado en Cristo Jesús, ir moldeándonos a la imagen de varón perfecto. Te pedimos que tú bendigas todos estos que estamos acá y todos los que próximamente ven las clases en YouTube. Te pedimos para que tu gracia, Señor, y tu Espíritu siga obrando en ellos, así como en nosotros. Te rogamos todo esto y te lo imploramos solo por la obra de Jesús y en su nombre. Amén. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana.